recorrer los cerros y cuidar a los animales. En esta región siempre se han contado historias sobre nahuales, pero yo nunca les he dado ninguna importancia. Pensaba que eran leyendas creadas por los abuelos para explicar la desaparición del ganado o para evitar que los jóvenes salieran de noche. Todo cambió hace aproximadamente unos 10 años, cuando comenzaron a morir nuestros. Mi nombre es Daniela y nací en San Martín Texmelucan, en Puebla. Desde que tengo memoria, han ocurrido cosas que nunca he podido explicar. Mi mamá siempre decía que yo era una niña muy sensible y que por alguna razón percibía cosas que los demás no podían ver. Cuando tenía apenas 5 años, hablaba con personas que nadie más veía. Yo les describía con toda naturalidad. Decía que iban vestidas, dónde estaban paradas o incluso repetía cosas que supuestamente estas personas me decían. Al principio mi familia pensó que era producto de mi imaginación, pero poco a poco comenzaron a suceder situaciones que les hicieron cambiar de opinión. Varias veces señalé habitaciones donde decía que había un señor sentado o una mujer observándome desde una esquina, y curiosamente los perros de la casa comenzaban a ladrar justo hacia esos lugares. También me despertaba casi todas las noches, porque escuchaba que alguien caminaba por el pasillo de la casa o abría la puerta de mi cuarto. Cuando iba a revisar, nunca había nadie, pero las huellas de tierra aparecían sobre el piso como si alguien hubiera entrado descalzo. Mi abuelita materna era la única que nunca se burló de mí. Ella decía que algunas personas nacían con un don que era mejor no desarrollar, porque atraía cosas que después era muy difícil alejar. Conforme fui creciendo, aprendí a ignorar muchas de esas experiencias. Durante la secundaria, dejaron de ser tan frecuentes y llegué a pensar que finalmente todo había terminado. Me concentré en la escuela, hice amistades y traté de vivir como cualquier otra muchacha de mi edad. Sin embargo, cada cierto tiempo seguía teniendo pequeños episodios que me recordaban que aquello seguía aquí conmigo. Sentía que alguien pronunciaba mi nombre. Cuando estaba completamente sola, alcanzaba a ver sombras cruzando detrás de las puertas, o despertaba con la sensación de que alguien permanecía de pie junto a mi cama, observándome. Nunca veía claramente los rostros, solo percibí una presencia tan intensa que me dejaba inmóvil durante varios minutos. Siempre terminaba rezando hasta que el miedo desaparecía. Cuando cumplí 19 años, ocurrió la experiencia que cambió mi vida para siempre y de la cual hoy te voy a contar. Mi abuelita enfermó de manera repentina. Aunque ya tenía algunos problemas de salud, nadie esperaba que falleciera tan rápido. La noticia golpeó muy fuerte a toda mi familia porque ella era el centro de nuestras reuniones. 2 días después, se realizó el velorio en la casa donde había vivido durante más de 40 años. Desde que llegué, sentí un ambiente muy extraño, como si el aire fuera mucho más pesado que de costumbre. Había muchas personas rezando alrededor del ataúd, vecinos entrando y saliendo con café y pan, familiares abrazándose mientras recordaban anécdotas de mi abuela. Yo permanecía sentada cerca de la entrada, tratando de controlar el llanto, cuando vi algo que todavía hoy me cuesta trabajo contar. Al levantar la vista, distinguí perfectamente a mi abuelita caminando por el pasillo que conectaba la cocina con el patio. No era una sombra ni una silueta borrosa, la vi exactamente igual que siempre. Llevaba puesto un vestido azul con flores pequeñas, el mismo suéter gris que usaba cuando hacía frío y las sandalias de cuero que tanto le gustaban. Caminaba despacio, mirando a todos los presentes con una expresión de enorme tristeza. Pensé que estaba imaginando cosas por el impacto de la noticia, así que cerré los ojos durante varios segundos. Cuando volví a abrirlos, ella seguía ahí. Lo más aterrador era que nadie parecía notar su presencia. Todos continuaban rezando mientras ella avanzaba lentamente entre las personas sin que nadie volteara a verla. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que iba a desmayarme. Me levanté de la silla y la seguí hasta el patio trasero.
Ella nunca caminó, más bien parecía deslizarse sobre el piso. Cuando estaba a pocos metros de alcanzarla, se detuvo frente al viejo limonero que ella misma había sembrado muchos años atrás. Giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió con la misma ternura con la que ella me veía cuando era niña. No abrió la boca, pero escuché claramente su voz dentro de mi cabeza diciendo: «Todavía no puedo irme». En ese instante, un viento muy frío recorrió el patio. Las hojas comenzaron a moverse con fuerza y las veladoras que estaban junto al altar se apagaron al mismo tiempo. Mi tía salió corriendo pensando que alguna corriente de aire había entrado a la casa, pero cuando llegamos al patio ya no había absolutamente nadie. Intenté convencerme de que todo había sido producto del dolor, pero esa misma noche sucedió algo más inquietante. Mientras todos descansaban, unas horas antes del entierro, escuché que alguien acomodaba los platos en la cocina. Pensé que alguna de mis tías había despertado temprano para preparar un poco de café. Al asomarme, vi a mi abuelita de espaldas, colocando las tazas exactamente como lo hacía cada mañana. Permanecí inmóvil, observándola durante varios segundos. Cuando pronunció mi nombre en voz baja, dio media vuelta lentamente. Su rostro ya no tenía expresión de tristeza. Al contrario, parecía muy tranquila, Rey. Sonrió otra vez y desapareció frente a mis ojos como si se hubiera desvanecido en el aire. En ese mismo instante, escuché a mi mamá llamarme desde la sala, porque iban a cerrar el ataúd. Nunca le conté lo sucedido a toda mi familia, solamente se lo confesé años después a mi madre. Para mi sorpresa, no pareció impresionarse demasiado. Me dijo que una de mis tías también la había visto a mi abuelita caminando cerca del patio durante varios segundos, pero decidió guardar silencio para no asustar a los demás. Desde entonces continúan ocurriéndome experiencias difíciles de explicar. A veces sueño con personas que fallecen pocos días después. Otras ocasiones percibo aromas de flores o de café en habitaciones completamente vacías y en fechas muy especiales. Sigo sintiendo que alguien acaricia mi cabello como lo hacía mi abuelita cuando yo era muy pequeña. Muchos dirán que todo tiene una explicación, pero después de verla, caminando en su propio velorio, comprendí que existen cosas que simplemente no pertenecen al mundo que conocemos. Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto y durante más de 12 años he trabajado como operador de tráiler recorriendo las carreteras del norte del país. Después de tantos kilómetros, uno aprende a distinguir cuando un ruido es una falla mecánica, cuando un reflejo es provocado por las luces de otro vehículo y cuando algo simplemente no tiene ninguna explicación. Nunca he sido una persona que crea fácilmente en historias de ovnis o seres extraños, pero desde lo que viví en una carretera de Durango, dejé de burlarme de quienes aseguraban haber visto algo que no pertenece a este mundo. Todo ocurrió hace aproximadamente 3 años, cuando llevaba un cargamento de refacciones con destino a Chihuahua. Eran casi las 2 de la madrugada y circulaba por un tramo de la carretera Durango-Parral, donde durante varios kilómetros no hay poblados, gasolineras ni tampoco casas. El camino estaba completamente oscuro y apenas podía distinguir los cerros iluminados por la luna. La noche era muy tranquila, tanto que lo único que se escuchaba era el motor del tráiler y el viento golpeando la cabina. Después de varias horas manejando, comencé a sentir una extraña incomodidad. No era sueño ni cansancio, era esa sensación de que alguien me estaba observando. Revisé los espejos varias veces, pensando que algún vehículo venía detrás de mí, pero no había luces en ningún sentido de la carretera. Miré nuevamente al frente, y fue entonces cuando vi una figura parada a un costado del camino. Al principio, pensé que era un ciclista o algún viajero que necesitaba ayuda. Reduje un poco la velocidad porque me pareció extraño encontrar a alguien en ese lugar a esa hora. Conforme me acercaba, pude distinguir mejor su silueta y entendí que aquello no era una persona común y corriente. Medía aproximadamente 1,5 metros. Era extremadamente delgado, tenía la cabeza mucho más grande de lo normal
y los brazos parecían demasiado largos para su cuerpo. Su piel era completamente gris y reflejaba ligeramente la luz de los faros. Sentí un poco de escalofríos que me recorrieron todo el cuerpo. La figura permanecía inmóvil mirando directamente hacia el tráiler. No hacía ningún intento por apartarse del camino ni por pedir ayuda. Cuando pasé unos metros de distancia, pude verle el rostro. Sus ojos eran enormes, completamente negros y sin expresión. No recuerdo haber distinguido nariz, y su boca era apenas una pequeña línea. Lo vi con tanta claridad que por instinto giré la cabeza para seguir observándolo por la ventana mientras el tráiler seguía avanzando. En ese momento ocurrió algo que jamás podré olvidar. La figura ya no estaba junto a la carretera. Ahora se encontraba varios metros más adelante, exactamente en medio del carril por donde yo estaba circulando. Frené con fuerza, creyendo que iba a atropellarla, pero justo antes de llegar, desapareció. No salió corriendo, solamente desapareció. El camino volvió a quedar completamente vacío. Mi respiración estaba acelerada y las manos me temblaban sobre el volante. Pensé que el miedo me estaba haciendo imaginar cosas, así que seguí manejando, intentando tranquilizarme. Sin embargo, unos segundos después, comenzaron a fallar todas las luces del tablero. La radio se apagó, el reloj digital dejó de funcionar y el motor perdió potencia durante varios instantes. Todo volvió a la normalidad casi un minuto después, como si nada hubiera ocurrido. Llegué a la siguiente caseta, todavía muy nervioso. Mientras pagaba el peaje, el trabajador notó mi expresión y me preguntó si me sentía yo bien. Le conté que había visto una persona muy extraña sobre la carretera. El hombre me comentó que yo no era el primero que mencionaba algo parecido. Según él, varios operadores de tráiler y automovilistas habían reportado durante muchísimos años la presencia de un ser gris caminando por esa misma zona durante la madrugada. Algunos aseguraban verlo inmóvil entre los matorrales y otros decían que aparecía de un momento a otro frente a los vehículos sin dejar huellas. Desde aquella noche, procuro no detenerme en ese tramo cuando manejo de madrugada. Nunca volví a encontrar esa figura, pero cada vez que paso por ahí, siento la misma sensación de estar siendo observado. Han pasado muchos años y he recorrido bastantes carreteras. Jamás en mi vida me ha vuelto a pasar algo así. Espero te guste esta anécdota. Me llamo Lupe y desde que era niña escuché historias sobre brujas en mi pueblo, pero siempre pensé que eran cuentos inventados por los adultos para que los niños no saliéramos de noche. Crecí en una pequeña comunidad perteneciente a San Andrés Tuxtla, en Veracruz, donde la mayoría de las familias criábamos gallinas, guajolotes y algunos animales de corral. Mi papá era campesino y mi mamá se encargaba de la casa, así que todos colaborábamos alimentando a los animales antes de ir a la escuela y al caer la tarde también. Durante muchísimo tiempo, nuestra vida fue muy tranquila, hasta que comenzaron a desaparecer gallinas sin dejar ningún rastro. Lo extraño era que no encontrábamos plumas, sangre, ni huellas de coyotes o perros. Simplemente al amanecer faltaban una o dos aves, como si alguien hubiera entrado únicamente para llevárselas. Al principio, pensábamos que algún vecino estaba robándolas por necesidad, pero las pérdidas comenzaron a repetirse en muchas casas del pueblo. Cada mañana, alguien comentaba que le habían desaparecido más animales. Los hombres organizaban rondines durante la noche, colocaban lámparas y hasta improvisaban trampas, pero nunca encontraban al responsable. Lo único que varias personas aseguraban era haber visto una luz anaranjada cruzando el cielo cerca de la medianoche. Algunos decían que era una bola de fuego, otros afirmaban que seguramente se trataba de un fenómeno natural. Mi abuela, en cambio, estaba convencida de que era el actuar de una bruja. Recuerdo que una noche mi mamá me pidió ayudarle a encerrar las últimas gallinas, porque al día siguiente las llevaríamos a vender al mercado. Terminamos un poquito tarde y el calor era tan intenso que decidimos sentarnos un momento en el patio antes de dormir.
Eran aproximadamente las 11:30 cuando los perros comenzaron a ladrar desesperadamente hacia el cerro, que estaba justo detrás de nuestra casa. No era un ladrido normal. Gemían, retrocedían y se negaban a acercarse a la cerca. Mi mamá se puso de pie de inmediato y me dijo que entrara, pero la curiosidad pudo más que el miedo y me quedé observando entre los árboles. De pronto apareció una luz muy brillante que descendía lentamente desde el cielo. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero comenzó a moverse de un lado a otro, cambiando de dirección como si buscara algo. Conforme se acercaba, pude distinguir que no era una simple luz. Parecía una esfera de fuego del tamaño de una persona, rodeada por pequeñas chispas que caían lentamente, sin provocar ningún incendio. Permanecía suspendida a pocos metros del suelo y avanzaba en absoluto silencio. Sentí un escalofrío tan fuerte que apenas podía respirar. La esfera se detuvo justo encima del gallinero. Permaneció inmóvil unos segundos y después comenzó a descender muy despacio. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Aquella bola de fuego empezó a deformarse. Las llamas parecían apagarse poco a poco, mientras una silueta humana iba tomando forma en medio de la oscuridad. Frente a nosotros apareció una mujer muy delgada, de cabello largo y completamente despeinado. Llevaba un vestido viejo que apenas le cubría las piernas y caminaba descalza. Lo más aterrador era que sus pies nunca parecían tocar completamente el suelo. Mi mamá me sujetó del brazo con tanta fuerza que todavía recuerdo el dolor. Ninguna de las dos fue capaz de pronunciar una sola palabra. La mujer caminó directamente hacia el gallinero sin hacer ruido. Las gallinas comenzaron a agitarse desesperadas, golpeando las alas contra la madera. La desconocida extendió uno de sus brazos y casi de inmediato todo quedó en silencio. Era como si los animales hubieran dejado de moverse de un instante a otro. En ese momento, uno de nuestros perros reunió el valor suficiente para correr hacia ella mientras ladraba con todas sus fuerzas. La mujer giró lentamente la cabeza y levantó el rostro. La luz de la luna iluminó por unos segundos su cara y pude distinguir unos ojos completamente negros y una sonrisa exageradamente grande que jamás he vuelto a ver en ninguna persona. El perro se detuvo de inmediato, comenzó a gemir y salió corriendo con la cola entre las patas. La mujer tomó una de las gallinas entre sus brazos y caminó nuevamente hacia el patio trasero. Antes de llegar a los árboles, levantó ambos brazos y frente a nuestros ojos, su cuerpo volvió a envolverse en llamas. En cuestión de segundos, aquella figura desapareció y nuevamente quedó solamente una enorme bola de fuego flotando sobre el terreno. La esfera ascendió lentamente hasta perderse detrás del cerro, mientras todo el pueblo permanecía en completo silencio. A la mañana siguiente, encontramos el gallinero abierto y faltaba exactamente una gallina. No había rastros de sangre, plumas ni huellas alrededor. Cuando mi mamá contó lo ocurrido, varios vecinos confesaron haber visto la misma esfera durante años, aunque casi nadie se atrevía a hablar del tema por miedo a las burlas. Incluso una anciana aseguró conocer la identidad de la supuesta bruja, una mujer que había muerto décadas atrás y que, según la tradición del pueblo, seguía saliendo por las noches para alimentarse de los animales. Ahora que te cuento esto, han pasado más de 20 años desde aquella madrugada y todavía vivo cerca de este lugar. Las desapariciones de gallinas terminaron con el tiempo, pero cada cierto tiempo, algún vecino asegura volver a ver una bola de fuego cruzando lentamente el cielo de San Andrés Tuxtla. Soy José Manuel y nací en Valle de Santiago, Guanajuato. Durante toda mi infancia, viví muy cerca de la casa de uno de mis tíos, un hombre llamado Ernesto, que siempre fue conocido por ser extremadamente pobre. Trabajaba la tierra igual que la mayoría de nosotros, y aunque era muy trabajador, nunca le alcanzaba el dinero. Recuerdo perfectamente que su casa era de adobe, el techo tenía goteras y muchas veces mi mamá le llevaba despensa porque había semanas en las que apenas
tenía para comer. Sin embargo, todo cambió de manera tan repentina que hasta el día de hoy, nadie en la familia ha podido encontrar una explicación que sea lógica. Fue alrededor del año 2008 cuando comenzó a notarse el cambio. En cuestión de pocos meses, mi tío compró una camioneta nueva. Después, adquirió varias hectáreas de terreno y finalmente mandó a construir una casa enorme a las afueras del pueblo. Nadie entendía de dónde había salido tanto dinero. Cuando algún familiar le preguntaba qué negocio había iniciado, simplemente sonreía y respondía que por fin la suerte estaba de su lado. Nunca daba más explicaciones. Lo extraño era que mientras su economía mejoraba, su carácter se volvía completamente diferente. Dejó de visitar a la familia, evitaba asistir a reuniones y casi nunca permitía que alguien entrara a su nueva casa. Las pocas veces que yo fui a visitarlo, noté cosas muy extrañas. La casa era elegante, pero tenía un ambiente bastante pesado que resultaba difícil de describir. Aunque las ventanas estuvieran abiertas, el aire parecía inmóvil y siempre hacía mucho frío en el interior. Había habitaciones que permanecían cerradas con llave y mi tío se molestaba si alguien se acercaba a ellas. También me llamaba la atención que nunca aceptaba colocar imágenes religiosas dentro de su vivienda. Mi abuela quiso regalarle un crucifijo para la sala y él respondió con un tono tan agresivo que todos nos quedamos en silencio. Aquella reacción no era propia de él. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores entre los vecinos. Algunos aseguraban haber visto llegar personas desconocidas durante la madrugada. Otros decían que ciertas noches se escuchaban rezos mezclados con una voz muy grave proveniente del interior de la casa. Nadie se atrevía a investigar porque mi tío se había vuelto un hombre muy reservado y parecía no querer tener contacto con absolutamente nadie. Mi padre decía que seguramente eran chismes, pero mi abuela estaba convencida de que Ernesto había hecho un pacto para obtener esta riqueza. Una noche recibimos una llamada inesperada. Mi tío pidió que fuéramos de inmediato porque decía que algo estaba ocurriendo dentro de su casa. Cuando llegamos, lo encontramos completamente pálido y con los ojos llenos de miedo. Era la primera vez que lo veía realmente asustado. Nos dijo que desde hacía varias semanas escuchaba pasos en el segundo piso, puertas que se abrían solas y golpes muy fuertes en las paredes, incluso cuando no había nadie más dentro de esta vivienda. Pensó que eran ladrones, pero nunca encontraba ninguna persona. Mi padre decidió quedarse esa noche para demostrarle que todo tenía una explicación lógica. Yo insistí tanto que también me permitió acompañarlo. Al principio no ocurrió nada. Cenamos, conversamos un rato y cerca de la medianoche nos acostamos en la sala. Poco después de la 1 de la madrugada comenzaron los ruidos. Primero fueron pasos lentos sobre el techo, como si alguien caminara arrastrando los pies. Después escuchamos 3 golpes que fueron bastante fuertes en una puerta del segundo piso. Mi padre tomó una linterna y subimos a revisar pensando que alguna ventana se había abierto con el viento. Todas las habitaciones estaban completamente vacías, Rey. Mientras descendíamos por las escaleras, ocurrió algo que todavía me cuesta trabajo recordar. Desde el fondo del pasillo, vimos aparecer una figura completamente negra. No distinguíamos su rostro porque permanecía envuelto en la oscuridad, pero era mucho más alta que cualquier otra persona. Apenas alcanzábamos a ver 2 ojos de un color rojo intenso, observándonos fijamente. Permaneció inmóvil durante varios segundos, sin pronunciar una palabra. Sentí que las piernas dejaron de responderme y apenas podía respirar. Mi tío cayó de rodillas y comenzó a llorar desesperadamente. Entre sollozos, repetía una y otra vez que él había cumplido con todo lo que le habían pedido y que ya no quería seguir viendo esas cosas dentro de su casa. Mi padre intentó acercarse, pero en ese instante, todas las luces comenzaron a parpadear. La temperatura descendió de golpe y un olor muy fuerte a azufre invadió el pasillo. La figura dio un paso hacia nosotros, y justo cuando la lámpara volvió a encender con normalidad, ya no había nadie. Aquella misma madrugada abandonamos la casa.
Mi tío se fue a vivir durante varias semanas con otro familiar, porque aseguraba que cada noche la presencia regresaba. Decía que escuchaba una voz grave llamándolo por su nombre y recordándole una promesa que había hecho años atrás. Nunca quiso explicar exactamente cuál era esa promesa, pero una tarde, poco antes de fallecer, me confesó algo que jamás voy a olvidar. Me dijo que cuando era más joven había acudido con un supuesto brujo que le aseguró que podía hacerlo rico a cambio de entregar lo más valioso de su vida. Según él, aceptó porque pensó que todo era un engaño. Después de su muerte, la enorme casa quedó completamente abandonada. Ninguno de sus hijos quiso vivir ahí. Con el tiempo comenzaron a romperse las ventanas y la maleza cubrió el terreno. Hasta la fecha los vecinos aseguran que durante las madrugadas se observaban luces encendidas en el segundo piso. Se escuchan golpes en las paredes y una silueta muy oscura permanece de pie frente a una de las ventanas, mirando hacia la carretera. Yo no puedo asegurarte que esto sea real. La verdad es que he entrado pocas veces, pero esa casa está abandonada. Espero te agrade esta anécdota. Hasta luego. Soy Toño Ramírez y nací en Puebla, en un pueblito ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl. Aquí crecí escuchando historias que los más jóvenes suelen tomar como simples leyendas, pero los adultos saben que algunas ocurrieron de verdad. La más conocida habla de una figura vestida completamente de negro que aparece caminando por las calles durante la madrugada. Dicen que quien la ve no muere esa misma noche, pero alguien cercano a esa persona fallece pocos días después. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que hace algunos años me tocó vivir algo que cambió por completo mi manera de pensar. Todo ocurrió en noviembre, durante la temporada en que las noches son especialmente muy frías. Yo trabajaba repartiendo pan entre varios pueblos y acostumbraba a levantarme alrededor de las 3 de la mañana para salir rumbo a la panadería. Aquella madrugada desperté unos minutos antes de que sonara el despertador. No podía volver a dormir, así que decidí salir al patio para revisar mi camioneta antes de iniciar la jornada. El pueblo estaba completamente en silencio y apenas había algunas luces encendidas a lo lejos. Mientras acomodaba unas cajas, escuché pasos lentos sobre la calle empedrada. Pensé que sería algún vecino que también salía temprano a trabajar, así que levanté la vista y vi una figura caminando despacio a unos 50 metros de mi casa. Llevaba una túnica negra muy larga, con una capucha que le cubría completamente el rostro. Lo extraño era que caminaba sin hacer el menor esfuerzo, como si se deslizara sobre el suelo. Intenté distinguir quién era, pero la oscuridad y la ropa impedían ver cualquier detalle. La figura avanzó lentamente hasta llegar frente a la casa de un matrimonio de ancianos muy conocidos en el pueblo. Allí se detuvo durante unos segundos sin moverse. Sentí una incomodidad muy difícil de explicarte. Pensé en acercarme para preguntar si necesitaba un poco de ayuda, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Permanecí observando desde el patio mientras aquella silueta permanecía inmóvil frente al portón. De pronto, giró lentamente la cabeza en mi dirección. Aunque el capuchón seguía cubriendo su rostro, tuve la certeza de que me estaba mirando directamente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Quise entrar corriendo a la casa, pero las piernas no me respondían. Permanecimos así varios segundos hasta que la figura continuó caminando calle abajo y desapareció detrás de una esquina sin hacer un solo ruido. Intenté convencerme de que solo había visto a algún vecino usando un abrigo oscuro. Sin embargo, esa misma mañana, mientras repartía el pan, varios habitantes comentaban que durante la madrugada habían visto una persona vestida de negro caminando por distintas calles del pueblo. Todos coincidían en la misma descripción, aunque nadie sabía quién podía ser. 2 días después, ocurrió algo que nos dejó a todos impresionados. Don Esteban, el anciano frente a cuya casa se había detenido aquella figura, falleció mientras dormía. Había tenido algunos problemas de salud, pero nada hacía pensar que su muerte fuera tan repentina. Cuando asistí al funeral,
No pude dejar de recordar lo que había visto aquella madrugada. Pensé que todo terminaría ahí, pero una semana después sucedió nuevamente. Mientras regresaba del trabajo, ya entrada la noche, vi la misma silueta caminando cerca de la iglesia del pueblo. Esta vez iba mucho más despacio. Se detuvo frente a otra vivienda y permaneció inmóvil durante casi un minuto antes de seguir su camino. Sentí el mismo miedo que la primera vez y decidí no acercarme. 3 días más tarde, falleció la señora que vivía en esa casa, víctima de un infarto. La coincidencia comenzó a inquietar a todos. Los habitantes mayores aseguraban que la figura siempre aparecía antes de que alguien del pueblo muriera, y eso había ocurrido desde hacía generaciones. Algunos incluso evitaban salir durante la madrugada por temor a encontrarla. Han pasado ya varios años desde la vez que la vi, y jamás he tenido la oportunidad de volver a verla, afortunadamente. Tal vez exista una explicación que yo desconozca, pero después de presenciar aquellas 2 apariciones y de ver lo que ocurrió días después, comprendí por qué nuestros abuelos siempre decían que cuando la muerte decide recorrer un pueblo, nadie puede impedir que se lleve a quien ha venido a buscar. Me llamo Efraín y nací en una pequeña comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca. Mi familia se ha dedicado desde hace generaciones a la crianza de ganado, por lo que desde muy niño aprendí a recorrer los cerros y cuidar a los animales. En esta región siempre se han contado historias sobre nahuales, pero yo nunca les he dado ninguna importancia. Pensaba que eran leyendas creadas por los abuelos para explicar la desaparición del ganado o para evitar que los jóvenes salieran de noche. Todo cambió hace aproximadamente unos 10 años, cuando comenzaron a morir nuestros animales de una forma que nadie podía entender. La primera res apareció una mañana tendida cerca del arroyo. No presentaba señales de haber sido atacada por coyotes o algunos pumas. Lo extraño era que tenía profundas heridas en el cuello y parte del cuerpo parecía haber sido devorada, pero alrededor de ella no había ninguna huellas de depredador. Durante las siguientes semanas desaparecieron más becerros y varias ovejas de diferentes ranchos. Los habitantes comenzamos a organizar recorridos nocturnos porque todos pensábamos que alguien estaba robando nuestro ganado. Sin embargo, nunca encontramos nada. Una noche mi hermano menor y yo decidimos vigilar un potrero que estaba bastante alejado del pueblo. Nos acomodamos dentro de una pequeña caseta de madera, desde donde podíamos observar casi todo el terreno. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando los caballos comenzaron a inquietarse sin motivo. Levantaban la cabeza, relinchaban y se movían desesperados como si presintieran que algo malo estaba acercándose. Los perros, que normalmente ladraban ante cualquier ruido, permanecían completamente callados, con la cola entre las patas. Pocos minutos después, escuchamos un sonido muy extraño proveniente del bosque. No eran pasos ni ramas rompiéndose, parecía una mezcla entre un gruñido y un silbido que se acercaba lentamente. Tomé la lámpara y alumbré hacia los árboles, pero no vi absolutamente nada. De pronto las vacas comenzaron a correr hacia un extremo del potrero, empujándose unas contra otras. Fue entonces cuando apareció aquella criatura. Al principio pensé que era un enorme lobo, pero conforme salió de entre los árboles, comprendí que jamás había visto un animal semejante. Era mucho más grande que un becerro. Tenía el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y las patas eran demasiado largas. Lo más inquietante era su cabeza. Parecía una extraña mezcla entre la de un coyote y la de un hombre. Sus ojos brillaban con un intenso color amarillo que destacaba incluso en la oscuridad. La criatura nos observó durante varios segundos antes de acercarse lentamente al ganado. Mi hermano quiso hacer ruido para espantarla, pero en ese instante el animal se levantó sobre las patas traseras. Permaneció erguido unos segundos como si fuera una persona. Sentí un miedo tan grande que apenas podía respirar. La criatura emitió un gruñido profundo que hizo temblar a los caballos y enseguida volvió a colocarse sobre las 4 patas. Sin hacer el menor esfuerzo, saltó la cerca de madera y cayó justo en medio del ganado.
Los animales comenzaron a correr en todas direcciones. Nosotros encendimos la camioneta y dirigimos las luces hacia el potrero. En ese momento, la criatura giró lentamente la cabeza para mirarnos. Nunca olvidaré aquella mirada. No era la expresión de un animal salvaje, parecía la de alguien que entendía perfectamente que lo estábamos observando. Durante algunos segundos permaneció inmóvil. Después, dio un salto imposible hacia una enorme roca situada varios metros más adelante. Desde ahí, lanzó un aullido tan fuerte que resonó por toda la montaña. Entonces ocurrió lo más aterrador de aquella noche. La silueta comenzó a cambiar de forma. Frente a nuestros ojos, el cuerpo pareció encogerse mientras las patas delanteras se convertían lentamente en brazos. No alcanzamos a distinguir todos los detalles porque la oscuridad era intensa, pero cuando alumbramos nuevamente la roca, ya no había ningún animal. En su lugar, vimos la figura de un hombre muy alto, completamente desnudo, que nos observó apenas unos segundos antes de internarse caminando entre los árboles. Mi hermano y yo permanecimos paralizados varios minutos. No nos atrevimos a seguirlo. Cuando amaneció, encontramos una de nuestras vacas muerta junto a la cerca. Presentaba las mismas heridas que los demás animales desaparecidos durante las semanas anteriores. Les contamos a los habitantes del pueblo todo lo que habíamos visto, y varios ancianos dijeron que la descripción coincidía con la de un supuesto nahual del que hablaban sus abuelos desde hacía décadas. Según ellos, se trataba de un hombre que podía transformarse en una bestia durante la noche para alimentarse del ganado y evitar ser reconocido. Desde aquella experiencia, dejé de burlarme de esas historias, o al menos soy más mesurado. Las muertes del ganado cesaron unos meses después, tan repentinamente como habían comenzado. Hasta hoy, nadie encontró huellas claras ni una explicación para lo ocurrido. Espero esta anécdota te sea de ayuda para tu canal. Me llamo Rosa Elena y soy originaria de Huatusco, en Veracruz. Durante muchos años, tuve una pequeña tienda de abarrotes que levanté junto con mi esposo, después de muchísimo esfuerzo. No éramos ricos, pero el negocio iba bastante bien, y poco a poco comenzamos a tener más clientes que otros comercios de la colonia. Nunca imaginé que precisamente ese crecimiento despertaría la envidia de algunas personas y terminaría llevándome a vivir la experiencia más fuerte que he vivido en toda mi vida. Siempre fui una mujer incrédula respecto a la brujería. Escuchaba historias sobre trabajos, maldiciones y amarres, pero pensaba que todo era producto de la sugestión. Hoy ya no puedo decir lo mismo. Todo comenzó de una manera muy extraña. Primero, empecé a sentir un cansancio constante que ningún médico podía explicar. Después aparecieron dolores intensos en las piernas, como si hubiera caminado kilómetros, aun cuando pasaba casi todo el día atendiendo mi negocio. Las molestias aumentaban cada semana y poco a poco empecé a perder fuerza. Subir las escaleras de mi casa se convirtió en un verdadero esfuerzo y había días en los que necesitaba sostenerme de las paredes para no caerme. Mi esposo insistió en llevarme con especialistas en Córdoba y posteriormente en Jalapa. Me realizaron varios estudios de sangre, radiografías y análisis neurológicos, pero todos los resultados salían prácticamente normales. Los doctores solo recetaban medicamentos para el dolor porque no encontraban una enfermedad que justificara lo que me estaba ocurriendo. 3 meses después, sucedió lo peor. Una mañana intenté levantarme de la cama y simplemente mis piernas no respondieron. Sentía perfectamente cuando las tocaba con las manos, pero era incapaz de sostener mi propio peso. El miedo que sentí en ese momento es imposible de describírtelo. Pasé varias semanas utilizando una silla de ruedas mientras continuaban los estudios médicos. Cada nuevo especialista decía algo diferente, pero ninguno lograba encontrar la causa. Lo único que parecía avanzar era mi desesperación. Comencé a deprimirme porque dependía de mi familia incluso para las actividades más sencillas. Fue mi suegra quien empezó a sospechar que aquello podía no ser una enfermedad. Una tarde llegó muy seria a mi casa y me preguntó si últimamente habíamos tenido problemas con alguien. Recordé que meses atrás
Una mujer que tenía otra tienda muy cerca de la nuestra había comenzado a hablar mal de nosotros. Decía que le estábamos quitando a sus clientes y que tarde o temprano nos íbamos a arrepentir. Nunca le dimos importancia porque pensábamos que solo era enojo por la competencia. Mi suegra me pidió revisar debajo de la cama y detrás del mostrador del negocio. Al principio me pareció una idea absurda, pero acepté únicamente para darle el gusto. Cuando movimos un viejo mueble del almacén, encontramos un pequeño paquete envuelto con tela negra y amarrado con hilo rojo. En su interior había tierra de panteón, varias agujas oxidadas, plumas de gallina negra, un listón con mi nombre completo, escrito a mano, y una fotografía mía, doblada varias veces. Sentí un escalofrío inmediato. Mi esposo decidió quemarlo, pero mi suegra lo impidió. Nos dijo que antes debíamos llevarlo con un curandero muy conocido, una comunidad cercana, porque destruirlo de esa manera incorrecta podía empeorar las cosas. 2 días después, fuimos a verlo. Era un hombre mayor que ni siquiera permitió que le explicáramos lo ocurrido. Apenas vio el paquete, nos preguntó quién de nosotros había dejado de caminar recientemente. Después dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Esto no es una enfermedad. Alguien pidió que tus piernas dejaran de servir para que perdieras todo lo que habías construido. Aquellas palabras me dejaron completamente helada porque nadie, excepto mi familia cercana, sabía exactamente cuál era mi problema. El curandero realizó varias limpias. Nunca prometió milagros, pero insistía en que había que romper el trabajo poco a poco. Durante ese tiempo, comenzaron a suceder cosas muy extrañas en la casa. Por las noches, escuchábamos pasos en el techo. Los perros ladraban hacia los rincones vacíos del patio, y más de una vez encontré montones de tierra negra frente a la puerta principal, aunque nadie hubiera entrado. Una madrugada incluso, desperté porque sentí que alguien sujetaba con fuerza mis tobillos. Pensé que era mi esposo, pero él seguía profundamente dormido a mi lado. Aproximadamente un mes después de iniciar aquellas limpias, ocurrió algo inesperado. Mientras intentaba pasar de la cama a la silla de ruedas, sentí un ligero movimiento en el pie derecho. Al principio, creí que era mi imaginación, pero con los días recuperé poco a poco la fuerza en ambas piernas. La mejoría fue tan rápida que incluso los médicos se sorprendieron, porque nunca encontraron una explicación clínica para aquella recuperación. En menos de 3 meses ya podía caminar nuevamente sin ayuda. Tiempo después nos enteramos de que la mujer que constantemente hablaba mal de nosotros había abandonado el pueblo de manera repentina. Varias personas comentaban que ella acostumbraba a visitar a individuos dedicados a la brujería en la región, aunque nunca pudimos comprobar si realmente estuvo relacionada con lo que me ocurrió. Lo único que sé es que antes de encontrar aquel extraño paquete mi salud empeoraba cada día, y después de que fue retirado, comencé a recuperarme de una forma que ningún médico pudo explicar. Muchos pueden pensar que todo esto fue coincidencia, pero yo nunca olvidaré el día en que desperté sin poder mover las piernas, y cómo después de retirar aquel trabajo, pude volver a caminar cuando la ciencia ya no tenía respuestas para mí. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.